Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos, bienvenidas nuevamente acá al Chile Media Show, donde estamos conversando con los distintos expositores y ahora nos acompaña Magdalena Brown, quien es decana de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Adolfo Ibáñez. Magdalena, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Feliz de estar acá. Un gusto, güey. Oye, comunicaciones, inteligencia artificial, tecnología, palabras que nosotros ocupamos y escuchamos a diario. Cuéntame cómo se ve en lo académico y en lo práctico también la implementación de la tecnología a nuestros trabajos diarios. Bueno, ciertamente, principalmente con harto entusiasmo, a veces hay temores por parte, como ocurre con las nuevas tecnologías, pero sobre todo en nuestro caso como universidad, entendiendo el gran desafío que tenemos. Nosotros siempre estamos buscando formar a nuestros profesionales con competencias para el futuro y ese es como el primer gran desafío que tenemos. Las herramientas van a ir cambiando, que decir la inteligencia artificial que evoluciona mes a mes, por decirlo. Entonces ahí lo que hemos estado trabajando son políticas, metodologías de forma de ir fortaleciendo ciertas competencias de pensamiento crítico, creatividad, que nos permitan no solo aprovechar y hacer más eficientes los procesos de formación a nivel de nuestros estudiantes de pre y posgrado, sino también particularmente con conciencia de los riesgos y límites que tiene este uso de tecnología. Claro, sobre todo hoy en día en educar y enseñar también a los nuevos profesionales de que la inteligencia artificial o las nuevas tecnologías no son una amenaza, sino que hay que utilizarlo como una herramienta, pero de buena manera. Sí, exactamente. A veces el debate uno se polariza un poco, sí, ¿eh? Sí. Y se tiende a pensar los que son como IA lovers claro. y los que son como acá viene todo el malestar de la sociedad en torno a los problemas que podemos tener. Pero como todas las cosas suelen estar en un punto intermedio y ciertamente nosotros tenemos la necesidad de ir formándolo, pero también, insisto, con mucho pensamiento crítico. Yo comentaba en el panel que veníamos llegando a un grupo interdisciplinario que como universidad viajamos al Asia y están con estas mismas preguntas a nivel de formación, a nivel de educación. Y lo que uno se encuentra, que parece contraintuitivo, que junto con la adopción de herramientas se está fortaleciendo cada vez más la formación en ciencias sociales, humanidad, que en este caso, en el caso de la Universidad Adolfo Ibáñez, nosotros lo tenemos en nuestro modelo de antes, porque justamente para poder usarlas mejor, también tú tienes que tener un pensamiento realmente crítico y un pensamiento muy riguroso para saber identificar cómo usarla, cómo hacer los prompts, pero sobre todo también para que sea realmente un complemento y no un reemplazo ético. Claro, y el uso ético también de la misma. En comunicación el uso ético es fundamental. Nosotros en nuestro caso tenemos programas de toda naturaleza, no solo en periodismo, sino también en comunicación política, en comunicación marketing, y ahí el uso, la inteligencia artificial te permite hacer muchas cosas, y ahí la importancia en nuestro trabajo, por ejemplo, del uso de fuentes correctas, verídicas, no la suplantación. Uno podría usar para mucho, pero lo importante es que eso siempre vaya con una visión sólida, interdisciplinaria, pero sobre todo también ética en términos de los alcances y del impacto que puede tener en las personas y en las campañas. A mí me ha llamado la atención ciertos, en general, certificaciones que hay o cursos que ofrecen y distintas entidades o personas naturales, te pueden enseñar a detectar noticias falsas o de IA. Y cuando empiezo a ver los programas, y veo que los chequeos es hacer periodismo. Yo creo que hemos perdido mucho eso, ¿no? Súper buena. Tú sabes que hay un debate que finalmente acá no nos podemos perder, porque de repente está bien, nosotros también tenemos un observatorio fact-checking, el cómo detectar noticias falsas, etcétera, que no existe la palabra noticia falsa, eso es decir, claro, exacto. Porque por las noticias, los que somos profesionales de la información, sabemos que las noticias son, o buscamos aquello que sean verídicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, de alguna manera, no hay que perder que ustedes, nosotros, los que estamos formando en esto, entender que primero hay formas de producir información en forma profesional y el chequeo es parte de aquello. Y por tanto, cualquier uso de inteligencia artificial o de otra tecnología siempre tiene que ser desde un principio y luego con el chequeo, con la curatoría, con lo propio del humano. Lo esencial del periodismo, lo esencial. Creo yo, no sé. Y hay otra esencialidad que no la podemos perder, y que tal vez me faltó decirla en el panel, y ahora que estamos hablando más de periodismo, que me encanta, es que es ese rol primero, porque la idea original viene de acá, esa es la originalidad, y después posteriormente el chequeo.
Pero el periodismo también tiene la conexión. Y la conexión con la sociedad real no se hace a través de inteligencia artificial. Pensar, tomar el pulso, tomar qué está ocurriendo. Y esto para el periodismo y también para las comunicaciones. Si yo hago una campaña política, venimos saliendo y no le tengo el pulso a la sociedad, lo que realmente la gente está pensando, y eso es botita, puesto, terreno. Entonces, esto no es un reemplazo a la mediatización de los dispositivos de la inteligencia artificial, no puede ser reemplazo a partir más bien del humano. Y lo humano acá no es poesía decir que es lo fundamental, sino que por lejos un mejor uso de esta tecnología va a ser con esta mirada del humano y lo auténtico, lo propio. Claro, siempre, mi postura siempre fue y siempre lo llevo muy atrás, revolución industrial. No, es que se van a acabar las fábricas. No, lo que se hizo fue mejorar el trabajo, la precarización también, y para las comunicaciones yo creo que va por ahí, que es una herramienta que nos ayuda a ser un poco más rápido, sobre todo en tiempos donde la información pasa demasiado rápido y necesitas ahí acortar los tiempos. Totalmente, y el trabajo de curatoría, yo creo que finalmente le podemos llamar profesionalmente el trabajo de la veracidad y de la jerarquización. Exacto. Acá estamos en otro desafío como sociedad, vamos a dejar que la inteligencia artificial sea quien nos cure y quien decida lo importante de lo no importante. El trabajo periodístico y el trabajo en las comunicaciones tiene que ver no solo con certificar lo verdadero desde una perspectiva que se pueda entender desde el trabajo periodístico, pero también desde lo importante de la conversación. Y eso es una labor que ciertamente es fundamental y dejársela al algoritmo o a la inteligencia artificial no podría ser. Entonces, nuevamente, para justamente complementar esto, este carácter hace que parece contraintuitivo. Y vuelvo a la universidad, cuando nosotros estamos formando en esto, no es solo formar en la herramienta 1, herramienta 2, sino desde que el profesor se pueda adaptar a estas tecnologías, pero el profesor es el centro de una sala de clase. Lo mismo en nuestro trabajo. Nosotros podemos adoptar todas estas herramientas, pero lo central va a ser esa inteligencia, digamos, que viene y que nos ha permitido. Pero sí, y eso es interesante, a la luz del ejemplo que tú dabas de la revolución industrial, sí, ciertamente van a haber labores que se van a transformar y tal vez van a dejar, no digo no es la nuestra, pero porque finalmente hay labores que te las hacen tan eficientes. Es más rápido, es tiempo. Que es más rápido, no sé, ahí podríamos mencionar varias. Una revisión son tareas. Sí. Pero sí cada disciplina, no solo la nuestra, tiene que vivir ese proceso de transformación y de pensar, a ver, bueno, entonces, ¿cuál es lo propio de nuestra disciplina y el aporte que hacemos? Actualización también de conocimientos, de manejo, yo creo que es fundamental, sobre todo en estas profesiones como la nuestra, por ejemplo, que uno dice, yo ya sé lo que necesito, pero no, pues esto también necesita actualización constante, necesita capacitaciones, y aparte que con la inteligencia artificial siempre tiene que haber una supervisión humana. Totalmente, y yo diría no solo la supervisión, sino el punto de partida. Claro. Ya hay evidencia disponible en investigación más académica con respecto al impacto que está teniendo el uso de IA, por ejemplo, temas de pensamiento crítico, y la relevancia que te marca es antes, bueno, durante y después. Porque el antes es muy distinto, y esto lo digo, te hago análogamente lo mismo para una sala de clase. Cuando yo a un estudiante le digo, a ver, ¿qué viene primero? Primero piensa por ti mismo, después tú le pides ayuda. Yo ayer estaba cerrando un informe, ¿la estructura se la doy yo en la general o se la voy a dejar a ellos? Entonces es como el complemento, es como la herramienta, es como esto, como una repisa en que tú vas sacando un libro, este es un libro más. Y sobre todo además, porque sabemos que en lo que nosotros trabajamos, que es la información y los contenidos, que todavía tenemos harto límite, no solo ético, tenemos alucinaciones, entonces uno se ríe de repente cuando ve errores, sobre todo los estudiantes, de repente cuando están partiendo, que uno dice, no, pues este libro no se lo leyó este estudiante, es posible, ¿no? Entonces, pero fíjate en eso. Sí, son pequeños detalles. Sí, nosotros tenemos en la formación que yo te contaba en la Universidad de Artes Liberales, que es como un core de ramos de discusión crítica en torno a textos principales, clásicos, para robustecer su pensamiento crítico. Y ahí estamos tratando de léase directo el libro, esto ya es una hazaña, vaya directo a la fuente, aprenda, vea un momento difícil. Y eso es como la musculatura, esto es como un deporte que si yo dejo solo que el estudiante saltara al tiro solo en la inteligencia, esa musculatura no la va a poder generar.
Entonces necesitamos entrenar ese músculo desde la formación. ¿Y qué decir a los profesionales que sigan, digamos? Porque finalmente ese pensamiento original o ese pensamiento creativo, el salir fuera de la caja, va a tener más que ver todavía con nosotros. Exacto. Bueno, son distintos retos, tanto para el público, para nosotros con la inteligencia artificial, así que Magdalena, muchas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes, feliz de seguir conversando para otra oportunidad. Chao, chao. Entrate el tema. Súper, sí.